Bienvenidos, soy David Parra Luna y este es el primer programa de Vivir en Estados Unidos. Vivir en Estados Unidos, quiero recordarles que este es un proyecto que le podríamos llamar Vivir en Estados Unidos, el México de Morena y un mundo nuevo. Y tenemos el lema de educación, renovación y transformación. En este programa vamos a abordar el tema de impuestos en Estados Unidos. Es parte de Vivir en Estados Unidos. Les recuerdo que cada una de estas tres líneas de temas tiene su propia plataforma en Facebook y en YouTube. De nuevo, Vivir en Estados Unidos, el México de Morena y un mundo nuevo. Estaremos compartiendo contenido en cada una de las páginas. Bueno, vamos a entrar en materia. Tengo que bajarle aquí a la música, disculpen. Vamos a entrar en materia entonces. El tema de los impuestos, tal vez a usted le llame la atención y pregunte por qué hablar en el primer programa sobre los impuestos en Estados Unidos. Bueno, les voy a compartir las anécdotas que aparecen aquí en pantalla. Usted seguramente las está viendo. Dice que hay dos cosas inevitables en la vida. En la vida existen dos cosas inevitables, la muerte y los impuestos. Esta expresión, popularizada por Benjamin Franklin, refleja la certeza de que estas dos cosas son parte fundamental de la existencia humana. Así es que nadie se escapa de los impuestos. Por eso quise abordar este tema como el primero, digamos, en la serie de Vivir en Estados Unidos. También tengo en pantalla, es la economía, tonto. En inglés, it's the economy, stupid. La palabra stupid en inglés es un poco más, vamos a decir, menos fuerte que en español. Si usamos la palabra estúpido, es un poco más fuerte en español. Decidí usar tonto. Esta frase fue dicha por James Carville. En 1992, James fue estratega en la campaña de Bill Clinton. Se cita aquí porque la economía tiene relación con los impuestos, ¿verdad? Entonces es muy común a veces entre las personas que dialogamos sobre política en Estados Unidos, esta frase es importante. Y básicamente el fondo de esto es que le preguntan por ahí a este estratega de que cuál iba a ser el tema de campaña de Clinton y responde, pues, ¿qué más? La economía, tonto. De ahí viene esta frase, de ahí viene. Entonces, por eso me pareció importante, pues, traerla a colación para que la aprendamos, ¿verdad? Es la economía, tonto. Es the economy, stupid. ¿Qué más? ¿Qué otro tema de campaña vamos a escoger, diría este señor que obviamente fue estratega en la campaña de Bill Clinton? Ahora, los impuestos dicen mucho y esto también quiero realzarlo, darle mucho énfasis. El tema de los impuestos apunta de forma integral a la vida de un país, su estado financiero, su gasto. Por eso es importante los impuestos. Este tema no es un tema ligero, abarca mucho y ojalá que yo pueda comunicar más o menos a grandes rasgos lo que comunica este tema de los impuestos. Al final, todas las decisiones del gobierno conllevan el signo de dólar, créalo o no. Sería un grave error desatendernos de este crucial tema. Nuestro compromiso no termina con el voto, con elegir funcionarios. Debemos seguir acompañando el proceso de gobernanza en la democracia que profesamos. Nada de a la política no le entro. ¿Por qué? Todo es política. Así es que una de las cosas que yo quisiera pues recalcar en todos los programas que yo voy a hacer es que hay una especie de actitud negativa hacia la política. Pues quiero decirles que aunque no nos guste, es imprescindible que nosotros conozcamos más. Si no le queremos llamar política, pues la gobernanza, ¿verdad?, del país en el que vivimos y sobre todo el asunto de los impuestos, porque nos habla mucho del país. De hecho, yo me atrevo a decirles que según mi conocimiento, los problemas, los acontecimientos de hoy en Estados Unidos y en todo el mundo se debe a lo que va a revelar este tema de los impuestos acerca de Estados Unidos. Así es que usted siga en sintonía y ya verá a qué me refiero. ¿Listo? Muy bien. Bueno, de antemano quiero decirles que yo doy mi número para aquellas personas que tengan preguntas sobre temas de seguro social, Medicare, jubilación,
todo lo que tiene que ver con seguros médicos, así es que aparece en pantalla por si gustan llamarme cuando gusten. Yo contesto las llamadas, sería un placer platicar con ustedes. Muy bien, vamos a hablar de conceptos importantes sobre los impuestos. Toda persona, todo contribuyente en un país, todo el que paga impuestos, debemos conocer lo básico sobre el Producto Interno Bruto. En inglés les llaman el GDP, Gross Domestic Product. El PIB, se le llama el PIB en español, Producto Interno Bruto, es un indicador económico que mide el valor total de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país durante un periodo específico, generalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país y el crecimiento económico. Vamos a dar una perspectiva. En 2024, Estados Unidos tuvo un PIB de 29 trillones de dólares, mientras que México 1.8 trillones. Eso muestra un ejemplo de a qué nos referimos con el Producto Interno Bruto y podemos comparar las economías, o sea, es mucho más grande la economía. Obviamente lo que produce en bienes y servicios de Estados Unidos está por los casi, que digamos, 30 trillones, mientras que la economía de México es cerca de 2. Entonces eso nos permite ver el Producto Interno Bruto, qué tan grande es la economía, por decir, de un país. Y se miden a veces un país con otro, con el PIB, ¿verdad? El PIB. Muy bien, vamos a hablar ahora de presupuesto. El plan anual se refiere al plan anual de ingresos y egresos, o sea, los gastos de un gobierno. Un documento que detalla cómo un gobierno planea gastar el dinero en diferentes programas y servicios y cómo financiará esos gastos, impuestos y otros ingresos. Esto del presupuesto es importantísimo, porque a veces nosotros pagamos el impuesto y nos desatendemos y después nos quejamos, no sabemos cómo funcionan las cosas, no seguimos, no le damos seguimiento a las decisiones, al presupuesto, y como muestra el siguiente punto, dice, en términos digamos, de impuestos, de economía, de presupuesto, se habla de balancear o reconciliar el presupuesto. ¿Qué sería un presupuesto balanceado? Que gastas lo mismo que ingresa. Entonces, cuando tú ingresas dinero y lo mismo gastas, pues equilibraste o balanceaste tu presupuesto. Si gastas menos de lo que entra, se produce un excedente, un surplus. En inglés les llaman surplus. El déficit se produce cuando tú gastas más de lo que recibiste. Se produce un déficit y esto también se puede aplicar, obviamente, a nuestras economías personales. Ustedes cada año seguramente oyen que el gobierno lo van a cerrar. ¿Qué se refiere a eso? Quiere decir que el gobierno ha gastado todo el dinero que puso en el presupuesto y ya no tiene con qué hacerle frente a sus obligaciones, a sus pagos. Y se habla de que van a cerrar el gobierno, entonces empieza el debate en el Congreso para pedirle que suban el techo de la deuda. ¿Qué es subir el techo de la deuda? Quiere decir que hay un límite de deuda que se puede contraer y tiene que pedirle permiso el presidente al Congreso para que le permita pedir más dinero prestado. Eso se refería al techo de la deuda. Y desafortunadamente en Estados Unidos casi cada año se da ese fenómeno. Entonces, cuando hay que pedir prestado, ¿cómo pide prestado Estados Unidos? El concepto más sencillo es que vende bonos. ¿Y qué es un bono? Un bono lo puede comprar una persona, un bono lo puede comprar un país y también la Reserva Federal compra bonos, que simplemente le da dinero al gobierno a cambio de intereses, en plazos, ¿verdad? Eso es sencillamente un bono y es lo que termina sucediendo cuando Estados Unidos tiene que pedir, o cualquier país tiene que pedir prestado. Les leo. Cuando los ingresos exceden los egresos, se produce un excedente. Cuando no, se genera un déficit. Esto pone en riesgo el funcionamiento y cierre del gobierno y tiende a llevar a comprar deuda a través de los bonos, para lo cual se pide al Congreso que autorice la subida del techo de la deuda. De todo esto encierra este tema del presupuesto, perdón, de los impuestos. Voy a compartirles algunos datos interesantes, porque yo les decía que es muy posible que toda la actividad en la presente administración, la actual administración, se deba a esto, a mi juicio, y ya lo veremos en breve. En 2024, son los datos que tenemos, no los tenemos los del 25. Aquí está lo que es el gobierno federal, su presupuesto. Tiene 4.1 trillones de dólares que es obligatorio. Son gastos obligatorios que van principalmente al Seguro Social, al Medicare, al Medicaid y a otros. Ese es un gasto mandatorio, obligatorio, quiero decir. Y hay también un gasto discrecional.
que está a discreción de las necesidades, vamos a decir. Y este también tiene que ver con la defensa del país. Y quiero dirigir su atención al net interest, al interés neto que es, no se lo imaginen, no se lo imaginan, pero es el interés que paga Estados Unidos por la deuda. En 2024 estaba a 881 billones de dólares, y estoy hablando en inglés porque es billions, porque sé que en español se maneja de otra manera. Dicho sea de paso, todas las cifras que mencionaré están en inglés, podríamos decirlo. Los ingresos en bruto. Estados Unidos ingresa o ingresó en 2024 4.9 trillones de dólares. 4.9 trillones de dólares. Y el dinero vino de los impuestos que se llaman income tax, que es el dinero de los impuestos, así muy sencillamente, que es la mayoría. Hay otras formas de que el gobierno tiene también recauda impuestos. Ahí vemos también lo que se conoce el payroll taxes. La diferencia del income y el payroll, que significa nómina, es lo que pagamos por el Seguro Social, el Medicare principalmente, eso sale de la nómina y le llaman payroll. El income tax es el impuesto, creo que en otros países le llaman impuesto sobre la renta, que es sobre las ganancias que tenemos nosotros, y por ahí hay otras formas. Entonces 4.9 fue el ingreso trillones en 2024. El excedente o déficit, les hablaba que generalmente se produce un excedente si se gasta menos de lo que se tiene y un déficit si se gasta más de lo que se ingresa, ¿verdad? Solamente quiero mostrar que en 2024 Estados Unidos tuvo un déficit de 1.8 trillones de dólares. En 2024, un déficit de 1.8 trillones de dólares. Es muchísimo dinero, y por eso ustedes recordarán que acá en lo que es el presupuesto del gobierno paga 881 billones de dólares solo en intereses de esa deuda. Y no solo, esta solo del 2024, ya veremos más adelante en cuánto está la deuda al presente. Me tomé el tiempo para buscar información sobre qué tipo de evento, actividad es lo que hace que suba la deuda. Y aunque la lista es grandísima, yo me enfoqué desde 1929. Estas cifras que ustedes ven aquí están en billones, billions, ¿verdad? Y la caída del mercado, ustedes recordarán que en 1929, pues la Gran Depresión, ahí ya la deuda andaba por 17 billones. Si ustedes notan, hay crisis bancaria, yo creo que lo han de recordar, y el rescate a bancos en 2008. Ahí la deuda subió a 9 billones, ahí de nuevo sigue a 10. Después en 2009 hubo rescates, leyes de recuperación y reinversión. En 2010 más rescates, suspensión temporal del impuesto sobre la nómina. Ustedes han de recordar que en 2010 ya no pagamos lo que se llama pues el Seguro Social y el Medicare por un tiempo limitado, vamos a decir. Después, en 2011 hubo crisis de deuda, recesión y recortes. En 2012 hubo más impuestos y menos gastos. En 2013 ya va por 16 billones. Para evitar el cierre de gobierno se tuvo que aumentar la deuda. También en el 2014, crisis del techo de la deuda, más deuda, caída de precios del petróleo en 2015. El Reino Unido sale de la Unión Europea en el 2016, más deuda. El Congreso sube el techo de la deuda. Acá en 2018, el presidente Trump en su primer término de gobierno implementa recortes de impuestos que también aumentaron la deuda. Aquí ya para este entonces estamos en trillones. Ahora que lo noto, acá ya estamos en trillones. Es que me salté muchos años, pero ya estamos en trillones acá desde 2014. De hecho, antes. Vamos a ver el COVID. El COVID llegó por allá por 2020 y subió también de 22 a 26 trillones la deuda. El rescate por el COVID, más deuda. Ley para reducir la inflación en 2022, más deuda. Alza de tasas de intereses. Recuerden los intereses que paga Soledad, más deuda. Ya andábamos por 33. Y se degrada la calificación del crédito de Estados Unidos en 2024 y ya por 35. Pero más adelante veremos que la deuda ya a 2005 ya asciende a 36 trillones de dólares. Entonces, es delicado este tema. Me recuerdo de la poca investigación que hice que la última vez que se balanceó el presupuesto fue con Bill Clinton.
y de ahí ya no se ha vuelto a balancear o a, ¿cómo diríamos?, a reconciliar el presupuesto. Quiere decir que Estados Unidos siempre ha gastado más de lo que ingresa. Me gustaría que tomen nota de la dirección, la página de internet de esta gráfica. Es muy interesante. Es un reloj que está marcando, lo hubiese podido compartir en pantalla, pero preferí no hacerlo. Pero acá, en este reloj, si usted va a esa página, va a ver que está cambiando. Es un reloj en vivo y está marcando todo lo que es la deuda. Se los recomiendo, creo que vale la pena. Hay todo tipo de información sobre la deuda nacional, la estatal, sobre el Medicare, el Seguro Social. O sea, quien haya hecho esta página de plano merece mucho crédito. Me pareció impresionante, se las recomiendo. Muy bien, ahora entramos a otra fase de esta charla que no quisiera que pasara de 30 minutos. Ojalá que lo logre. Bien, vamos a hablar ahora de que en Estados Unidos los contribuyentes, nosotros los que pagamos impuestos, tenemos un sistema que le llaman acá sistema progresivo. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que el dinero va siendo grabado según va aumentando. Así lo voy a dejar. El dinero es grabado, o sea, está sujeto a una tasa de impuesto a medida que va aumentando la cantidad que usted va ganando. La parte que se sube de cierto nivel va a ser grabada a una tasa más alta. Y a medida que se sube a otro nivel, esa parte que se sube al otro nivel va a ser grabada a una tasa mayor. Entonces usted lo puede ver aquí en la gráfica, ¿verdad? También depende si usted es soltero, si es casado y declara como pareja o si se declara como cabeza de hogar. Ahí usted va a ver las cantidades. Tome tiempo, si usted gusta, puede pausar el video y ver cómo funciona. Esto para mí es importante porque a veces nos hacen preguntas y nos dicen, a ver, ¿cuánto voy a pagar de impuestos? Pues no es tan sencillo porque una parte va a ser grabada a un porcentaje, de esta cantidad, de esta otra, a otra tasa y de esta otra, a otra tasa. Entonces, es un sistema de impuesto progresivo y les recomiendo muchísimo que todo el mundo nos familiaricemos con el sistema y las cantidades varían. Imagínense, ahorita tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 categorías de impuestos. La primera va desde el 10%, la segunda va hasta el 37% de impuestos. Es que ojalá que con esta breve pues, descripción usted pueda pues, familiarizarse mejor con cómo funciona el sistema progresivo de Estados Unidos. Ahora vamos a hablar de los formularios, porque aquí ya entramos en cómo el contribuyente le rinde cuentas, vamos a decir, o pues sí, paga impuestos, vaya. En Estados Unidos acá tenemos varios formularios. Cuando uno va a entrar a una empresa para trabajar, uno llena el formulario W4. Este W4 implica, usted va a revelar ahí algunos datos sobre quién es usted, si tiene dependientes o no, para que la empresa sepa cuánto retenerle de impuestos. Porque esos impuestos que se le debe al IRS, al gobierno, son retenidos por las empresas y el formulario W4 y le indica a la empresa cuánto quiere usted que le retengan. Hay ciertas reglas, por supuesto, pero también uno tiene cierta flexibilidad de pedir que le quiten más o que le quiten menos. Hay personas que prefieren que les quiten más para que al final les den un reembolso. Hay otros que prefieren que le quiten lo que es para que salga tablas, ¿no? Y no deban ni le deban. Pero ese es el formulario 4. Voy a avanzar un poco más rápido. También tenemos el formulario W2. El W2 es lo que le da la empresa a usted para revelarle cuánto usted ganó, cuánto pagó al Seguro Social, cuánto pagó al Medicare, cuánto pagó, si tiene por ahí un plan de ahorro 401k, todos los detalles. Y hay que entender, y esto también aplica al formulario que sigue, que es la 1099, que siempre que alguien le da un formulario a usted es porque también se lo mandó al IRS. Así es que hay una huella de ese dinero y si usted no declara, entonces el IRS va a saber que usted no declaró. Entonces es importantísimo saber cuando hay esa huella, ¿verdad? Por el W2 y también como a continuación les voy a mostrar el formulario 1099. El 1099 tiene varios usos. El más común es cuando usted es un contratista independiente, usted hace un contrato por ahí con qué sé yo, una familia o inclusive con un negocio, no está contratado, usted no tiene ningún derecho de nada, simplemente un contrato, voy a hacer este trabajo por tal cantidad y la persona, la entidad a quien usted le dio ese servicio le va a decir, mira, aquí está la 1099 para que lo declares y al mismo tiempo le está, como quien dice, advirtiendo, sabe que yo también se lo voy a mandar al IRS, este 1099, entonces este dinero el IRS va a saber que te lo di. A veces hasta cuando alguien cuida niños, también pide que le den una 1099 y se la mandan al IRS y se la dan a la persona. Entonces esto es el mecanismo por el cual se le puede decir que se le da a conocer al gobierno quién le pagó a qué
y esto obviamente con fines de los impuestos. Bien, vamos avanzando muy bien. Otras consideraciones. Las W2 y la 1099 son enviadas al IRS y a receptores del pago. Eso ya lo expliqué. Ahora, cuando uno va a declarar impuestos, y yo sí quisiera motivar a todo el mundo a que nos familiaricemos más con la declaración de impuestos. De hecho, hay personas que pagan 100, 200, 300 dólares para que les preparen los impuestos, cuando usted lo puede hacer solito si gusta y si conoce algunos conceptos. También hay el IRS, dependiendo de su ingreso, ofrece un servicio sin costo, fíjese, sin costo para que usted declare los impuestos, pero hay que conocer un poquito de cómo funciona. Aquí voy a presentar dos conceptos muy básicos, las deducciones. Las deducciones son todas aquellas cantidades que se deducen para que no pague impuestos o que no van a estar sujetas a impuesto. Es importante, cantidades que se pueden deducir del ingreso ajustado en bruto, lo cual reduce la cantidad de ingresos sujeto a impuesto. Cada vez que hay una deducción, la deducción lo que va a hacer es a reducir la cantidad a la cual le van a aplicar la tasa de impuesto. Es importante. Y en Estados Unidos tenemos algo que se conoce como la deducción estándar, the standard deduction. Esa anda creo que por como 25,000 por pareja, como 12,000 por persona, que es automáticamente por esa cantidad no se paga impuesto. Y esto se hizo porque hay una forma larga que le llamamos nosotros, en inglés le llaman itemized. Entonces, hay personas que se ocupaban en recibos y todo esto y lo otro, y después se daban cuenta que no superaban la cantidad que el gobierno automáticamente nos da para descontar. Entonces, hoy en día yo, por ejemplo, yo creo que nunca le llegué a tener, digamos, los detalles, las deducciones de una cantidad que superara los 25,000 dólares. Es que yo casi automáticamente ya no hacía la forma larga, sino que tomaba la deducción estándar. Los créditos, bueno, hay créditos por hijos, hay créditos si tiene bajo ingreso, hay créditos si usted ya manda un hijo a la escuela, una hija a la escuela y paga, pues tiene gastos sobre la educación de sus hijos. Hay todo tipo de créditos y el crédito sí reduce la cantidad que usted le debe al gobierno. La deducción deduce la cantidad sujeta a impuestos. El crédito reduce la cantidad que usted le debe al gobierno. En algunos casos le puede reducir el impuesto que le debe al gobierno y en otros hay otros tipos de crédito que le puede ayudar a que inclusive reciba un reembolso cuando no lo iba a recibir. Así es que esa es casi como la diferencia entre una deducción y un crédito. Vamos ya terminando. En Estados Unidos se asigna un número ITIN para las personas que no tienen un número de seguro social. El IRS se los otorga para que puedan declarar impuestos. Y obviamente muchas personas están contribuyendo y tal vez nunca se beneficien de esos impuestos que pagan, desgraciadamente. Pero aquellas personas que trabajaron y declararon con un ITIN y en un futuro regularizan su condición migratoria, los años que declararon con ITIN se los pueden transferir al seguro social, lo cual a mí he tenido el placer y la dicha de guiar a personas a que hagan este proceso, que es bien sencillo, simplemente llamar al Seguro Social y pedirle que le transfieran los créditos declarados con ITIN al Seguro Social, y es un gusto oír que 10 años, que 15 años, que me dieron crédito por 20 años, de manera que eso es algo muy común en el Seguro Social. Voy a leerles la conclusión y terminamos. Creo que lo voy a lograr en menos de 30. Conclusión sobre los impuestos. El tema de los impuestos apunta de forma integral a la vida de un país, su estado financiero, su gasto. Al final, todas las decisiones del gobierno conllevan el signo de dólar. Sería un grave error desatendernos de este crucial tema. Nuestro compromiso no termina con el voto, con elegir funcionarios. Debemos seguir acompañando el proceso de gobernanza en la democracia que profesamos. Nada de que a la política no le entro. Todo es política. Bueno, aquí llegamos al final del primer programa. Le agradezco muchísimo su sintonía y vamos a vernos entonces en el siguiente programa. Pásala muy bien.